porque la presencia de una unidad militar en cualquier punto del país implica presencia del Estado. Presencia del Estado indica ejercicio de la soberanía, y el ejercicio de la soberanía, en definitiva, prevé eventuales planes para defenderla. Por eso realmente son pioneros, como lo fue también el general Pujato, un hombre de ejército que tuvo una visión fenomenal, formidable de lo que era la cuestión antártica, y tuvo un efecto positivo hacia todo el instrumento militar. No hay que desconocer el esfuerzo de cada fuerza inicial. Hoy en día ese concepto se ve desde lo conjunto, y así debe ser. Si todo ello tiene un respaldo presupuestario, va a seguir retroalimentando no solamente el cumplimiento de la misión principal, sino también el cumplimiento de las misiones complementarias, como es el caso de la Antártida. Esa Argentina perla austral nos sigue perteneciendo, aunque ahora no podemos ejercer la soberanía. Te presentamos Defensur, la revista de Malvinas en la mira, dedicada al abordaje integral de la causa Malvinas y la defensa nacional desde una perspectiva austral. Se trata del primer y único medio de su tipo producido en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, que incorpora una mirada innovadora integrando Malvinas y la defensa con una visión de futuro y una clara conciencia estratégica en la provincia más austral de la Argentina. Un medio gráfico y digital de tirada mensual que abre sus puertas a todas las voces y que acerca reportajes con personalidades de primer nivel del ámbito estratégico, militar, político y de Malvinas de la República Argentina. Coronel César Maistegui Marcó, jefe de la delegación del Ejército en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Coronel, muchas gracias por la gentileza de recibirnos a Malvinas en la mira. Es un placer que puedan estar acá visitándonos y contribuir a la difusión de la imagen institucional del Ejército, que es una de mis funciones, pero este contacto con los medios de comunicación es otra de las tareas importantes para que la población conozca un poco el alcance de nuestra función en Ushuaia, en Tierra del Fuego y del Ejército Argentino en general en todo el país. Coronel, la primera pregunta, ¿por qué es importante que la población argentina en general y fueguina en particular entienda la relevancia de una presencia fuerte y consolidada del Ejército acá puntualmente en la isla de Tierra del Fuego? La presencia fuerte es del instrumento militar, con especial preeminencia de la Armada Argentina, ya que Tierra del Fuego se trata de un ambiente insular. Bien. Es decir, que es idóneo que la Armada, que tiene presencia por muchas décadas, tenga realmente una presencia fuerte. La presencia del Ejército, a partir de esta instalación que vamos a disponer en Tolwyn, no va a ser una presencia fuerte inicialmente, sino que es moderada, ya que esto está sometido a un plan de evolución orgánica, producto de los planes actuales y la evolución de los mismos en función de las prioridades y la disponibilidad presupuestaria. ¿Me podría decir por qué se decidió puntualmente como localidad, digamos, como punto de despliegue o construcción de esta posición, Tolwyn, allí mediterránea, digamos, ¿no? Justo claro, en el centro, en el corazón de la isla? En el marco de la actualización del ciclo de planeamiento de defensa nacional, que se reinició en el año 2021, la orientación de la Directiva Política de Defensa Nacional, más las decisiones del Ministerio de Defensa, más las directivas emanadas del Estado Mayor Conjunto, en tanto directivas estratégicas militares, le han impuesto a las tres fuerzas un plan de empleo, un plan de desarrollo y un plan de evolución. Bien. Todo esto encuadrado en lo que se denomina un plan de capacidades militares que se terminó en el 2023 y que le impone al Ejército, o le define al Ejército, el empleo inmediato, el desarrollo en el mediano plazo y la evolución de la fuerza en el largo plazo. En ese ciclo de planeamiento se establecieron, entre otras cosas, las bases para que se decida que el Ejército tenga una presencia permanente en la isla de Tierra del Fuego, o en la provincia de Tierra del Fuego, que es una isla, más allá de que la parte principal es la isla de Tierra del Fuego, siempre recordamos que la provincia es completa. Antártida e islas del Atlántico Sur, provincia bicontinental, incluyendo a nuestras queridas Islas Malvinas. Entonces, esa secuencia de documentos de planeamiento de nivel estratégico nacional, nivel estratégico militar, nivel operacional y finalmente las órdenes que imparte cada fuerza para dar cumplimiento a eso, implicaron el desembarco, por decirlo así, no es un término naval, pero es la llegada del ejército argentino en un lugar tan singular como es Tolwyn, que queda en el centro de la provincia, ya que más allá de la ubicación central, es un lugar en donde se divide la geografía fueguina
en un norte de estepa patagónica y un sur de mediana montaña boscosa, además de disponer de lagos, cercanía del mar, nieve, hielos, bosque patagónico, etc. Lo cual es un ambiente geográfico muy completo, pero también muy particular por su latitud. Claro. Para nosotros para todos los fueguinos, ¿no?, una buena noticia entender que se iba a construir este establecimiento, porque fortalece, por supuesto, en términos de protección de la soberanía nacional, la presencia, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, de la defensa en este extremo sur. Y por último, con respecto a la presencia en Tolwyn, ¿qué expectativas tiene en lo personal, ¿no?, para lo que pueda desarrollar a futuro el establecimiento allí en Tolwyn? Porque se habló también en algún momento de formación, entrenamiento de tropas. ¿Qué expectativas tiene en ese sentido? Es un elemento muy reducido que tiene como misión inicial proporcionar apoyo a las tropas que vengan a adiestrarse a Tierra del Fuego y a todo este ambiente geográfico particular. Es decir, tiene una misión de apoyo, no tiene una misión operativa en sí misma. Eso es inicialmente. Luego, en función de cómo evoluciona este ciclo de planeamiento y en función de lo que determine la estrategia militar y la evolución de los planes operacionales, veremos si este elemento evoluciona hacia una compañía o a otra cuestión que no es una decisión per se del ejército, sino que tiene que estar atada a la evolución de ese círculo virtuoso que se denomina ciclo de planeamiento de la defensa nacional. En cuanto a la localidad en sí mismo de Tolwyn, a futuro, insisto, porque hoy va a ser algo muy reducido, puede significar que ciudadanos locales puedan llegar a prestar servicios en ese establecimiento, pero a futuro, ya que hoy en día es muy moderada la expectativa que tenemos para que esto evolucione, porque es un elemento muy de muy reducida magnitud. Bien. Pero, insisto, no solamente pueden prestar servicios como futuros soldados voluntarios, sino también como suboficiales u oficiales, ya que antes no había manera de prestar servicios sin Tierra del Fuego al no tener ninguna unidad militar. Bien. Coronel, hablamos, por supuesto, de la instalación del ejército allí en Tolwyn. Cabe preguntarse también, más allá de esta instalación, que es lo novedoso, digamos, de lo que venimos hablando, ¿por qué existe una delegación de ejército aquí en Tierra del Fuego, puntualmente en Ushuaia? El ejército dispone hoy en día de 3 delegaciones en todo el país. Es esta de Tierra del Fuego, la más antigua, después tenemos una en Santiago del Estero y en Catamarca. En definitiva, estas delegaciones existen en donde el ejército no tiene unidades militares. Bien. En otras provincias como Santiago y Catamarca, en otra época hubo unidades militares, hoy todavía no. En Tierra del Fuego, dejando de lado la existencia de aquel regimiento ya por los años 40, al no haber unidades militares es que se designa un delegado del Estado Mayor General del Ejército con funciones de representación institucional, de ser el responsable de transmitir el pensamiento institucional, de mantener la presencia de la institución en cuestiones protocolares, institucionales o de interés para la provincia, para la ciudad o para la fuerza. Y está en Ushuaia porque es la capital de la provincia, claro. Pero la función es delegado en toda la provincia. Desde que se ha decidido instalar este elemento en Tolwyn, también se instaló en Río Grande un escalón adelantado. Es una organización temporaria que, por no disponer de ninguna instalación en Tolwyn, operó desde Río Grande, de hecho opera gracias al apoyo invalorable de la Armada Argentina, pero ese elemento en Río Grande va a tender a reducirse a la mínima expresión para finalmente darle continuidad al elemento en Tolwyn. La función de esta delegación va a seguir existiendo hasta que así lo decía la superioridad de la fuerza, ya que la magnitud del elemento Tolwyn, que es muy pequeña, amerita que la delegación o un delegado con una jerarquía de oficial superior siga cumpliendo esa función. O sea que en principio no está prevista la desaparición, digamos, o el traslado o cierre de la delegación en Ushuaia a partir de la inauguración de la instalación en Tolwyn. No, convivirán en principio. No. Muy bien. Incluso si va a haber alguna posible evolución de esta delegación, es quizás a futuro instalarse en la base naval integrada. Claro, muy bien. Sabe, coronel, que en los últimos años, desde el ámbito civil, hay una suerte de percepción de una mayor y al mismo tiempo mejor interoperabilidad entre las 3 Fuerzas Armadas. ¿Usted coincide con esa visión y en tal caso, a qué cree que se debe esa mejora que desde el ámbito civil percibimos? Sí. Coincido plenamente con esa visión y no me caben dudas de que eso está relacionado con esta nueva actualización del ciclo de planeamiento de la defensa nacional. Muchos hablan o muchos escuchan de la defensa nacional
Y me gustaría aportar que el sistema de defensa nacional está definido en el artículo 5 de la Ley de Defensa Nacional y está compuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, por el Congreso de la Nación, en tanto la Comisión de Defensa, por el Ministerio de Defensa, por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, las tres Fuerzas Armadas, por el Estado Mayor Conjunto, por la Gendarmería y la Prefectura en cuanto a lo que la Ley de Seguridad Interior y de Defensa determinan, y por toda la sociedad argentina en tanto los que deseen voluntariamente participar en todo lo que tenga que ver con la defensa nacional. Como ven, no es un tema exclusivo ni excluyente de los militares. Lo que ocurre es que a partir de ese esquema de cómo se compone el sistema de defensa nacional, podamos identificar el instrumento militar. Y el instrumento militar está compuesto por las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y el Estado Mayor Conjunto. Bien. A partir de esta aclaración, es importante ver cómo la historia en Tierra del Fuego indudablemente está atada a la evolución de la Armada. Es así. De hecho, aquella primera misión del entonces coronel Lacerre, primera misión oficial del Estado argentino durante el gobierno de General Roca, obviamente fue a través de un navío de la Armada. No había otra opción en aquel entonces. Toda la evolución no solo de Ushuaia, sino en general de la provincia, tuvo que ver con operaciones desde lo naval. Y está claro y está perfectamente que así sea. Incluso el primero de los puertos fue una base aeronaval. El puerto era un puerto militar. De hecho, actualmente hay una base militar que tiende ahora a evolucionar a lo que luego vamos a ver que es la base naval integrada. Pero decía, la presencia de la Armada indudablemente es fundamental no solamente para los orígenes de la ciudad, sino para la defensa de esta zona de nuestro país que es muy, muy particular desde lo geográfico, ya que más allá de que se trata de una isla, el ambiente geográfico requiere de tropas que estén operando desde el lugar. De ahí la importancia de poder disponer inicialmente de un despliegue pequeño, que puede evolucionar del ejército, para interactuar con la Armada. Es fundamental la integración de las fuerzas con este concepto de la conjuntez, porque la presencia de una unidad militar en cualquier punto del país implica presencia del Estado. Presencia del Estado indica ejercicio de la soberanía, y el ejercicio de la soberanía, en definitiva, prevé eventuales planes para defenderla. Entonces, defender esta isla no es algo excluyente de una fuerza, sino que es del instrumento militar. Por eso que disponer inicialmente ahora con una pequeña instalación, pero luego a futuro quizás alguna otra evolución orgánica de este elemento en Toluen, implica interactuar con la Armada, que es la que lleva décadas y que tiene la responsabilidad exclusiva de llevar adelante todo lo que es la previsión de planes para la defensa en esta zona del país. Bien, en línea con la conjuntez precisamente, ¿no?, que venimos hablando de las tres Fuerzas Armadas, hay un gran trabajo que se realiza desde el Comando Conjunto Antártico, ¿verdad? ¿Podría comentarnos cómo integra el Ejército la labor que se realiza en el Comando Conjunto allí en Antártida y qué aporte o qué tipo de funciones se desarrollan desde aquí en la isla de Tierra del Fuego? Bien, el Comando Conjunto Antártico es un comando conjunto de reciente creación, tiene aproximadamente una década o menos, y lo que hace es poner a disposición los elementos que cada fuerza en forma específica dispone para operar en el continente antártico. Incluye personal humano altamente calificado y adiestrado para ese ambiente geográfico, pero conducido, como lo dice el marco legal, por el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. Es decir, el Comando Conjunto Antártico depende del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, única autoridad que la ley prevé que conduzca operaciones en tiempo de paz. Ahora bien, ¿cuál es la función de las tres Fuerzas Armadas y en general y en particular del Ejército? Proporcionar el apoyo y sostén logístico a la actividad científica en el continente antártico. La actividad científica está dirigida por el Instituto Antártico Argentino, pero convengamos que cómo fue la paulatina ocupación de bases o desarrollo de bases en la Antártida. Desde 1904, con la Armada en Orcadas, con permanencia ininterrumpida, y el gran impulso viene a partir de los años 50, con el plan Pujato, el general Pujato, uno de los grandes impulsores de la actividad antártica para toda la Argentina. Por supuesto, más allá de que sea un hombre de ejército, fue el impulsor para que Argentina adquiera su primer rompehielos, el entonces rompehielos General San Martín, y a partir de ahí se construyeron las primeras bases permanentes. El ejército tuvo inicialmente permanencia específica en la Antártida, en la base Esperanza, en la base San Martín y en la base Belgrano 1, que luego fue reemplazada por la base Belgrano 2.
Hoy en día, la presencia del ejército está en todas las bases, porque ya son bases conjuntas. El ejército hoy pone o tiene desplegado el 60% de las dotaciones militares en la Antártida, el 60% del ejército. De todas las bases que tienen en Argentina, que son 13, entre permanentes y temporales, el ejército tiene gente al mando de, como les decía, la base Esperanza, la base Belgrano y ahora actualmente la base Petrel, que es la última base que antes era de la Armada y finalmente ahora está a cargo de un oficial del ejército argentino, pero siempre con dotaciones de las 3 Fuerzas Armadas. Y me estaba olvidando de la base de San Martín. Respecto a las bases que inicialmente operaba el ejército argentino y que hoy son conjuntas, creo que es un detalle muy de color, pero aparte es información que le interesa a los fueguinos, ya que tenemos la notable figura de un fueguino ilustre, fueguino por adopción, como fue el entonces teniente primero Giró Tapper, que prestó servicios como en la dotación permanente de la base Esperanza. Él, desde esa base, hizo su gran proeza antártica de unir por tierra, obviamente, la base de Esperanza y la base San Martín. Y luego también unió la base Belgrano. Esa proeza, según las palabras de él, bueno, sus registros, significó un esfuerzo mayúsculo y quizás superior al esfuerzo que significó unir desde la base Belgrano 2 la llegada al Polo Sur. Es decir, hoy en día el primero teniente primero Giró Tapper, como miembro permanente de una dotación de una base del ejército en la Antártida, hoy recordemos son bases conjuntas. Luego ya como mayor y ya retirado, él se asentó en la ciudad de Ushuaia y hoy es reconocido como uno de los mayores difusores de la cuestión de la Antártida o de los Antartandes. De hecho, así se llama aquí una empresa que está relacionada con todas sus vivencias como oficial del ejército argentino mientras cumplía misiones en la Antártida. Verdaderos pioneros, ¿no? Si uno se pone a pensar, pioneros en aquella época donde las distancias eran mucho más largas, donde la forma de transporte era mucho menos sencilla a como estamos acostumbrados hoy. Es muy interesante hablar de pioneros porque obviamente la única manera de llegar a la Antártida era por agua. Claro. Luego, cuando hubo medios aéreos, la Fuerza Aérea tomó su protagonismo creando la base Marambio, que solamente se llega por aire. Y el ejército, cuando toma impulso ahí por la década del 50, el plan Pujato, y se crean las bases antárticas, cada fuerza inicialmente comando distintas bases, cuando el ejército ocupa sus bases, transportados con medios de la Armada o la Fuerza Aérea, como debe ser, una vez en el continente antártico, las proezas del ejército fueron por tierra, como es llegar al Polo Sur, conectar bases antárticas distantes miles de kilómetros en suelo helado, y eso realmente en aquella época, hoy en día es difícil, imaginemos en aquella época con equipos de la época, sin duda que no solo ser aventureros y pioneros, sino que casi como héroes. Porque yo no he tenido la suerte de estar en la Antártida, no soy antártico, pero uno entiende que la adversidad que impone esas latitudes implican vencer no solo desafíos materiales, sino espirituales, físicos, de salud, que implican disponer una disposición moral y de voluntad inigualable. No hay que desconocer el esfuerzo de cada fuerza inicial. Hoy en día ese concepto se ve desde lo conjunto. Y así debe ser. Las últimas dos, hablamos un poco en off, tal vez, de la importancia de algo que quizás no escuchamos habitualmente en términos de defensa o de Fuerzas Armadas, que es la importancia del planeamiento, ¿no? Estimo que es en lo presupuestario esencial, en la logística. Háblenos un poco de cuán importante es a nivel de sostenimiento de capacidades y de cualquier tipo de proyectos, esto que habitualmente es la labor invisible, tal vez, ¿no? Es lo que está tras bambalinas, pero que es esencial para que se ejecuten las obras. Es invisible porque muchos de los documentos producto del ciclo del planeamiento tienen clasificación de secreto, claro, o reservado. Pero sus contenidos, una vez que se desanda el ciclo de planeamiento y se llega a la asignación de recursos, impactan en el presupuesto para la defensa. Entonces, cuando uno habla de el planeamiento para el empleo del instrumento militar, es para el empleo del instrumento militar en el estado en el que está. Pero también uno adopta previsiones para que cuando uno desarrolle, en tanto incorporando medios, mejorando los medios, o sea, adquisiciones
o modernización de medios, cuando eso vaya introduciendo mejoras en ese ciclo virtuoso del planeamiento, eso tiene que ir modificando las capacidades para el empleo. Ese empleo está condicionado por el presupuesto para alistamiento y adiestramiento. Ustedes creo que ya saben, esto es algo muy difundido, que la misión específica de cada componente o de cada fuerza es adiestrar y alistar fuerzas que el Estado pone a su disposición para el empleo según lo que indique el nivel estratégico militar. Esos planes hoy existen, las fuerzas adiestran y alistan, o deberían adiestrar y alistar para dar cumplimiento de esos planes, pero para ello hace falta presupuesto. Y aquí viene la importancia de este ciclo de planeamiento. Es el reaseguro, el resguardo, no solo documental, sino legal, para sustentar todos los requerimientos presupuestarios para la defensa. Eso incluye también la evolución a largo plazo, investigación y desarrollo e innovación. Exacto, que es algo esencial también, ¿no? Porque uno se queda con el hoy, pero entiendo que en términos de defensa, lo que planifico hoy, tal vez hasta que se implementa pasan décadas, ¿verdad? En investigación y desarrollo. Exacto, de hecho el mediano plazo para nosotros, al menos para cómo está estipulado el ciclo de planeamiento para la defensa, el mediano plazo incluye hasta los 20 años. Coronel, hablando en términos de lo que es el planeamiento y lo esencial en cuanto a la defensa nacional, ¿cómo se vincula el planeamiento con la misión esencial del Ejército Argentino? La directiva que recibe el Ejército Argentino por parte del Estado Mayor Conjunto respecto del planeamiento de nivel estratégico militar le impone al instrumento militar misiones principales y misiones complementarias. La misión principal es defender los intereses de la nación, la soberanía, su territorio y el bienestar de los habitantes, y hay misiones complementarias como por ejemplo la de sostener logísticamente la actividad científica en la Antártida. Hay otras, pero son las dos a las que quiero hacer referencia. A partir de esas misiones, para el instrumento militar, cada fuerza imparte órdenes para, desde lo estrictamente específico, aportar medios, recursos humanos y materiales alistados y adiestrados para que, en el caso de la Antártida, en tanto conducción conjunta de la actividad logística a cargo del Comando Operacional, a través del Comando Conjunto Antártico, el Ejército imparte órdenes para alistar y adiestrar. Pero es una acción para cumplir con una misión secundaria. La misión principal, que es la de adiestrar y alistar para defender la soberanía, los intereses nacionales, el territorio y el bienestar de los habitantes, es una misión que nunca pierde prioridad. Pero la prioridad sin duda se materializa con la asignación de recursos. Y ahí viene este saludable y esta relación virtuosa de este ciclo, que si finalmente las decisiones políticas, más las órdenes militares, más las órdenes que cada fuerza imparte para incorporar, modernizar medios o incorporar recursos humanos, si todo ello tiene un respaldo presupuestario, va a seguir retroalimentando no solamente el cumplimiento de la misión principal, sino también el cumplimiento de las misiones complementarias, como es el caso de la Antártida. Bien. La última, coronel, que le hacemos, y tiene que ver, por supuesto, con algo que siempre nos toca en Malvinas en la Mira, que es la causa Malvinas. Y preguntarle ya, más en términos personales, perteneciendo usted a una fuerza tan histórica y tan importante como lo es el Ejército Argentino, y que tuvo actuaciones numerosas en Malvinas de heroico valor en combate, ¿no? ¿Cómo llevan el día a día el sentir de Malvinas desde su posición y desde el rol de servicio que le toca dar a la defensa de la nación? El rol de servicio que me toca a mí, aquí en Tierra del Fuego, como delegado del Estado Mayor General del Ejército, es un rol de representación institucional. Es decir, cómo se enlaza esto con la cuestión de Malvinas casi en el día a día, no solamente en las ceremonias en torno del 2 de abril, sino en la interacción habitual con veteranos de guerra de cualquier fuerza, porque también ante los veteranos de guerra de otras fuerzas, y no importa la jerarquía, el ejército también debe acercarse a ellos y estar presentes. Entonces, desde mi función, que es de representación institucional, de relacionamiento con el poder provincial, municipal, local, otras fuerzas armadas y de seguridad, o ONG, o privados, o particulares, o medios de comunicación, la presencia de un representante del ejército les acerca más allá de la imagen individual, la imagen institucional o el pensamiento institucional en todas las reuniones o ceremonias o charlas que uno pueda mantener puntualmente respecto a Malvinas, pero también en función de lo que el ejército
tiene para difundir, porque acá no se conoce mucho lo que es el ejército por una cuestión lógica de escasa presencia. Más allá que esta delegación lleva muchos años aquí, 20 años, pero bueno, quizás es el momento de hacer una difusión más intensa del ejército en particular, del instrumento militar en general, de la integración que debemos arribar junto con la Armada y la Fuerza Aérea aquí en la isla, con la presencia histórica de la Armada, pero también respecto de estar presentes en la provincia que contiene Malvinas. Volviendo a esta pregunta, la interrelación, pues tomar contacto con soldados conscriptos, veteranos de guerra, o suboficiales que o viven aquí o vienen aquí en torno al 2 de abril o en algún otro momento del año, en lo personal es un motivo de orgullo, es un motivo de satisfacción, ya que permite recordar, y voy a parafrasear la última parte de la canción de Malvinas, cuya última línea de texto debe ser actualizada, porque ya no es la pérdida de perla austral, sino que todas estas acciones vienen a rememorar que esas perlas, esa argentina perla austral, nos sigue perteneciendo, aunque ahora no podemos ejercer la soberanía. Coronel César Maistegui Marcó, ha sido un honor para nosotros poder entrevistarlo y le agradecemos la gentileza por recibir a Malvinas en la Mira aquí en la delegación de Ejército en Ushuaia. El agradecido soy yo y el Ejército Argentino para poder acercarles información institucional y difundirla a través de los medios que ustedes manejan. Muchas gracias. Muchas gracias.